Buenas tardes, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómodos? ¿Tranquilos? Muy bien. Después de lo que les voy a decir, no van a estar tan tranquilos. Saben que hoy nos toca el libro de Génesis, como pues varios meses, después de varios meses atrás, hemos estado en Génesis, pero hoy nos toca un capítulo especial. ¿Saben por qué es especial? Porque es el capítulo más largo del libro de Génesis. Capítulo 24 y tiene 67 versículos. Traté de hacerlo muy pequeño. Pude sacar 3 puntos, por supuesto con algunos subpuntos en cada uno de ellos. Estuve practicando 3 horas de prédica. Entonces anoche se me estaba ocurriendo, hubiéramos dicho a los hermanos que hoy hubiera tlayudas, ¿no? 1 hora y media, recreo, otra hora y media. Lamentablemente no hay tlayudas. Afortunadamente sí hay 3 horas de prédica. Así que vamos a tratar de hacerlo en las 3 horas puntuales, para no tardarnos tanto. No es cierto, no hay 3 horas, hay tal vez 30 minutos, rápido. Ya saben que no me gusta tardarme tanto porque luego ya los veo con cara de hambre, ya vámonos, ya queremos irnos, ya tengo sueño. Así que hoy vamos a ver el capítulo 24 de Génesis. Bastante largo, pero bastante interesante también. ¿Saben? Anoche, en la madrugada me di cuenta que en esta semana viví una experiencia muy similar a la de Abraham. ¿Vieron cómo termina capítulo 23? ¿De qué trata el capítulo 23? ¿Alguien recuerda? De la muerte de Sara, ¿verdad? Y termina el capítulo casi, con Abraham sepultando a su esposa Sara, un capítulo de duelo, ¿verdad? De dolor seguramente para Abraham en ese momento, aunque como el hermano Eduardo decía, vivió un duelo, pero un duelo que traía también esperanza. No era un duelo como normalmente vemos, ¿verdad? ¿Y el capítulo 24 de qué va a tratar? Bueno, de que trata donde Abraham busca una esposa para su hijo Isaac. ¿Y saben cómo termina el capítulo 24? Bueno, pues Isaac conociendo a su esposa Rebeca. Así que de un momento a otro pasamos de un funeral a una boda. ¿Y saben qué? Yo viví eso esta semana. Murió un vecino, el día jueves estábamos sepultándolo y ayer hubo una boda de mi sobrino. Así que pude tener una experiencia pues parecida a la de Abraham, no tanto, pero más o menos. Me gustaría más tener la fe de Abraham más que la experiencia de Abraham. Pero bueno, eso es otra situación un poco más complicada, ¿verdad? Pero vamos al capítulo 24 entonces. Y vamos ahí, está el hermano Beto, seguramente lo puso. Excelente, hermano, gracias. Pues no tuve que romperme la cabeza tanto para buscar un título, ¿verdad? Abraham busca esposa para Isaac. Así bien fácil, rápido. Normalmente cuando nos han predicado este pasaje, nos han hablado de cómo un hombre, un joven, puede buscar una esposa, ¿verdad? Y hay varios principios bastante útiles que tal vez vamos a tomar en cuenta. Pero este capítulo, según varios comentaristas que leí, encierran verdades más profundas. Va más allá de solamente principios de cómo buscar una pareja, una esposa o un esposo tal vez, o cómo debe ser un noviazgo. Realmente va más allá. Así que comenzamos con el primer punto rápido, porque si no, se nos pasan los 30 minutos que tengo. A los 30 minutos, dejo de hablar. Bueno, el primer punto que vamos a ver es el ejemplo de Abraham. Vamos a ver puros ejemplos aquí. El ejemplo de Abraham, segundo punto, el ejemplo del criado o del siervo, y el tercer punto, el ejemplo de Rebeca. Así que estamos bien sencillos hoy. El ejemplo de Abraham. Vamos a leer los primeros versículos. Dice así la palabra de Dios: Abraham era viejo
entrado en años. Y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo: tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. ¿Debo volver y llevar a su hijo a la tierra de donde usted vino? De ningún modo debes llevar allá a mi hijo, le respondió Abraham. El Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él mandará su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento. Solo que no lleves allá a mi hijo. El siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Así que de ahí vamos a ver el primer punto. El ejemplo de Abraham. ¿Cómo comienza en el versículo 1? Dice que Abraham era viejo. Y como que lo vuelve a recalcar, dice, entrado en años. ¿Cuántos años creen que tenía Abraham hasta este momento? ¿Recuerdan cuántos tenía cuando Isaac nació? 100 años, ¿verdad? 100 años, había casi terminado de partir el pastel y de soplar sus 100 velitas. Así que 100 años tenía Abraham cuando Isaac nació. Pero por supuesto ahora Isaac ha crecido. Para esto su madre, Sara, ¿verdad?, ha muerto. Así que Abraham, ¿que cuántos años tenía? ¿Alguien puede calcular más o menos? ¿Cuánto? 130, 120, 140. Excelente. Si nosotros vamos un poco adelante en el Génesis 25, creo que es, dice que ya ni lo encuentro, pero es por ahí en el Génesis 25, me parece, donde dice que que Isaac se casó con Sara cuando tenía, con Rebeca cuando tenía 40 años. Así que 100 más 40, Abraham tenía 140 años para este momento. Entonces ya era viejito, ya estaba entrado en años, y Abraham se da cuenta de una cosa: su esposa Sara ha muerto, por lo tanto ya no puede tener más hijos, ¿verdad? No hay más. Ismael ha sido separado de él. Dios le dice: deja ir a Ismael, porque en Isaac te será llamada descendencia. En la mente de Abraham siempre estaba la descendencia que Dios le había prometido. Y Dios había cumplido muchas cosas acerca de la promesa que le había hecho a Abraham. Por ejemplo, dice: y el Señor había bendecido a Abraham en todo. ¿De qué nos está hablando? Pues de las posesiones que Abraham tenía, de la riqueza, de los animales, de los siervos que Abraham tenía. Dios le había prometido una tierra, ¿verdad? Pero le había prometido descendientes también. Así que Sara ha muerto, no puede tener más hijos, más descendientes. Así que la única esperanza para seguir con esta descendencia adelante es Isaac. Y es lógico que Isaac solo pues no va a poder tener descendencia. ¿Qué necesita? Pues una esposa, necesita una mujer para seguir con esta descendencia. Así que estamos avanzando en la historia de Abraham, pero estamos avanzando también en una historia mucho más grande. Ya dijimos alguna vez que la Biblia son muchas historias que forman una gran historia. Eso ya no le hagas nada a Isaac. El Señor va a proveer un cordero y el Señor se provee de sacrificio en ese momento. Así que Abraham sabe eso. Y necesita buscar una esposa para su hijo Isaac, para seguir con la familia que Dios ha prometido.
Así que, dele otro clic por ahí a ver qué dice, ya ni me acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que hace Abraham? Confía en las promesas de Dios. ¿Cómo es un ejemplo Abraham en que Abraham confía en las promesas de Dios? Y vamos a decir, ¿y cómo no va a confiar? No, si cuántas cosas Dios ha cumplido en la vida de Abraham. Vamos a ver el versículo 3 y luego vamos a ver el versículo 7 del capítulo 24. Dice, y Abraham dijo a su siervo, bueno, vamos a ver unos detalles más, y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía. ¿Cómo creen que se llamaba el siervo de Abraham? ¿No saben? Yo tampoco, porque no dice, simplemente dice que era el siervo más viejo de su casa, que era el mayordomo de todo lo que poseía. Hay una posibilidad de que haya sido este cuate, ¿cómo se llamaba? Cuando Dios le dice que vas a tener una descendencia y vas a tener herederos. ¿Y qué dice Abraham? No, pues el heredero de mi casa va a ser este Damaseno, Eliezer o Eliezer, no sé cómo se pronuncia. Posiblemente era él, no lo sabemos, pero simplemente nos da algunos datos de él, pero no nos dice su nombre. ¿Por qué no nos dice su nombre? Posiblemente porque no era importante, no necesitamos saber cómo se llamaba este siervo. Pero sí es importante que sepamos qué es lo que hizo, cómo actúa este siervo. Así que, dice luego, te ruego, le dijo Abraham, que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos. Entonces, lo que va a hacer Abraham es que su siervo haga un juramento. Y es una forma que me llama la atención. Dice que te ruego que pongas tu mano, dice, debajo de mi muslo. ¿Tenía comezón Abraham? ¿Qué le estaba pasando a este cuate? No, era una forma de hacer un juramento en esos tiempos. Y dicen los comentaristas que esta forma de juramento solamente se hacía cuando se trataba de jurar por descendientes o por los hijos de las personas. En la Biblia solamente aparece aquí y aparece otra vez en Génesis capítulo 47, me parece, donde está contando la historia de José. Pero es una forma de hacer un juramento en ese tiempo, como el siervo tenía que prometer que iba, o jurar que iba a cumplir con el mandato que su amo le estaba dando. Así que, ¿cómo empieza Abraham? Y te haré jurar, ¿por quién? Por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Abraham tiene muy presente a Dios en todas las cosas que va a hacer. ¿Por qué? Porque confía en Él, porque tiene fe en que Dios puede cumplir sus propósitos, en que Dios puede cumplir sus promesas. Después dice el versículo 7 nuevamente, el Señor, dice, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, está hablando Abraham aquí, y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él mandará su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Entonces, Abraham le dice, vete, anda a donde está mi familia, a mi tierra, y trae de ahí una esposa para mi hijo. Y entonces el siervo le dice, pero ¿qué pasa si la mujer no me quiere seguir? Y es ahí donde Abraham le contesta, que el Señor que le juró y que le prometió una descendencia, dice, Él va a mandar su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Abraham estaba seguro que esta misión que le estaba encargando a su siervo iba a ser cumplida. No por la diligencia del siervo, no porque fuera muy bueno haciendo negocios, sino porque Dios iba a actuar. Ahora es interesante, ¿no? ¿Por qué Abraham tiene que buscar una esposa para su hijo? No es normal en nuestra cultura, en nuestro tiempo, ¿verdad? Normalmente, ¿quién busca a la esposa de un hombre? Pues él mismo, ¿verdad? Él mismo, no, pues esta no me gusta. No, ella sí, ¿verdad?
Pero en los tiempos de Abraham, en la cultura de Abraham, era la manera. Los padres hacían acuerdos. Y así decían, aquí está, mira, te presento a esta mujer. Qué bueno, mucho gusto. Ella es tu esposa. ¿Cómo habrán quedado esos cuates? Híjole, no manches, me hubieras preguntado antes, ¿no? No había manera. Era la forma en que se buscaban esposas. Algunos pueblos de Oaxaca todavía acostumbran eso, ¿no? Que dicen, no, pues aquí está tu esposa. Dame nada más unos cartoncitos, de refresquitos y con eso estamos, ¿no? Unas vaquitas, unos chivos, algo valioso que tengas y con eso nos arreglamos. Era algo, pues, similar, ¿verdad? Al tiempo a las costumbres en la cultura de Abraham. Pero, sobre todas las cosas, Abraham seguía confiando en que Dios iba a proveer una esposa para su hijo. Otro punto, rapidito. ¿Qué más podemos aprender de Abraham? Abraham era un hombre obediente. Versículo 3. Dice, te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo, de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Hasta este momento, no recuerdo haber leído un mandamiento que Dios diga explícitamente que la mujer de Isaac tiene que ser de la tierra de Abraham, ¿verdad? No sé si ustedes han leído antes de Génesis 24. Creo que no, pero seguramente Abraham lo entendía, que Dios estaba formando un pueblo, una descendencia piadosa. Por lo tanto, él manda a su siervo, vete y busca una esposa para mi hijo, pero no la traigas de los cananitas, no la traigas desde nuestros vecinos, sino que debes ir ¿a dónde? A mi pueblo, de donde yo salí. Y ahí, y de mi familia, trae una esposa para mi hijo. ¿Y cómo Abraham sabía que había mujeres en ese lugar? Bueno, pues él tenía el dato, porque en el capítulo, ¿dónde estaba? 20, lo leí anoche, ya tenía sueño ya. Capítulo 22, versículo 20, dice que después de estas cosas le dieron la noticia a Abraham diciendo, Milca también le ha dado hijos a tu hermano Nacor. Su primogénito, Buz su hermano, y Kemuel el padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Gidlad y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Entonces, Abraham tenía el dato que había descendientes, que había familiares ahí en Harán. Así que él dice, ve. ¿Creen que las cananitas no eran mujeres hermosas? Posiblemente sí, ¿verdad? ¿Creen que las cananitas no eran mujeres pues diligentes y que hacían un buen trabajo, podrían hacer un buen trabajo en un hogar? Posiblemente. Pero Abraham no buscaba una mujer bonita para su hijo, no buscaba ni siquiera una mujer diligente para su hijo. Claro que seguramente lo deseaba, pero una cosa era importante para Abraham y para Dios seguramente, que fuera de su mismo pueblo. Luego vemos el versículo 4 también, va a repetir algo parecido. Bueno, ya lo leímos, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Versículo 6. De ningún modo debes llevar allá a mi hijo, le dijo, cuando este hombre le dijo, si la mujer no quiere venir, ¿tu hijo puede ir conmigo? Y él dijo, de ningún modo debes llevar allá a mi hijo, le respondió Abraham. El versículo 7 y hasta el 8 dice, el Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él mandará su ángel delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Una cosa quería Abraham, que la mujer fuera de su tierra, y una cosa no quería, que su hijo volviera al lugar de donde él había
salido. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido una tierra y estaban allí ahora, en este momento. Así que, después, siguiendo la historia y siguiendo la lectura del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, en Deuteronomio ahora sí Dios va a dar órdenes a su pueblo. ¿Y cuál es una de ellas? Deuteronomio 7 es, creo. Vayan allá. Deuteronomio 7, quinto libro de la Biblia. Capítulo 3, versículo 3 y versículo 4. Deuteronomio 7, 3 y 4. Dice, no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Así que, ¿cuál era la razón por la cual Dios no quería que los israelitas tomaran mujeres de otros pueblos? Porque esas mujeres, dijo, van a apartar a tus hijos de servirme para servir a otros dioses. Ese era el motivo principal. Y señoritas y jóvenes, cuando el pastor Eduardo se acerca a ti y dice, oye, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con el muchacho con el que estabas platicando el otro día? ¿Quién es? Y tú bien emocionado, no, pues no lo vio, está bien guapo ese cuate, es bien inteligente. Ah, dice el hermano Eduardo, ¿y a qué iglesia asiste? Ah, no, no asiste todavía, pero ya se está juntando conmigo, no se preocupe. Tranquilo, pronto va a estar en Comunidad Gracia Redentora. Y entonces el hermano Eduardo, ¿qué te dice? No, pues creo que ya ni te dice nada, ¿no? Ya mejor se va. No hace falta decir nada, ¿no? Porque Dios ya lo dijo. No hagan alianzas con otro pueblo. No se casen con alguien que no sea de su pueblo. Por allá dicen que no te cases con alguien que no sea de tu religión, dicen, ¿verdad? Nosotros decimos pueblo, porque la iglesia es un pueblo, es una familia, es el pueblo de Dios, es la familia de Dios. Y Dios dice que sus hijos no deben hacer alianzas con otros pueblos. ¿Por qué? Porque esas mujeres o esos hombres los van a arrastrar a adorar a otros dioses. ¿Recuerdan lo que le pasó a, ¿cómo se llamaba ese cuate? Un rey bien poderoso, así se sabe la historia, ¿verdad? A Salomón. ¿Qué le pasó? Precisamente eso. Las mujeres desviaron, dice, su corazón de adorar al Dios verdadero y empezó a adorar a dioses falsos. Pero ustedes dicen, las señoritas ya están, no, pero este cuate está hablando del Antiguo Testamento. No, ese ya pasó, ya mucho tiempo. Ya nadie se acuerda de esas cosas que dicen ahí. Pero si nosotros vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo va a repetir nuevamente. Vamos a 1 Corintios, capítulo 7, versículo 39. Híjole, ya me llevé la media hora en el primer punto, ¿verdad? Lo siento. Ya estaban advertidos que eran 3 horas, nada más que los engañé con eso de la media hora. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 39. Dice, a ver, ¿dónde está? Ya lo encontré. Dice así, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. Pero la última parte que dice, solo que sea en el Señor. La nueva traducción viviente creo que dice, solo que ame al Señor. Es decir, puede casarse con un hombre que ame al Señor. Y si ama al Señor es porque cree en el Señor, ¿verdad? Porque el Señor es su único y suficiente Salvador, porque este hombre lo ha reconocido así. Entonces Pablo dice, si el marido de una mujer muere, puede casarse siempre que sea él, el Señor. Podremos decir hoy, con un cristiano, ¿verdad? Creo que debería haber escrito Pablo así, ¿no? Que sea con un cristiano, para no hacernos tantas bolas, ¿verdad? Bueno, creo que es lo que dijo, nada más que
Somos un poco lentos para entender las palabras de Pablo a veces. Segunda a los Corintios ahora. Ese es el más conocido, ¿no? El clásico que seguramente todos se saben. Segunda a los Corintios 6, 14 al 18. Dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Así que buenos principios, ¿verdad? Señoritas y jóvenes, bueno, no solo tenemos jóvenes, o sea, aparte de las señoritas, ¿no? También son jóvenes las señoritas, pero jóvenes varones, pues, solo hay uno, ¿verdad? Está Juan y pues nada más ahora. Pero necesitamos escuchar estas palabras. ¿Qué relación hay entre la luz y la oscuridad? Dice Pablo, ninguna. No pueden hacer alianzas con los incrédulos, no pueden tener relaciones muy cercanas con los incrédulos, no pueden casarse con un incrédulo. Un incrédulo es alguien que no conoce al Señor Jesucristo, que no cree en Él, pues. Pero los comentaristas que estaba leyendo dicen, sí, son buenos los principios, pero ellos dicen, pero vemos algo más profundo aquí en Abraham. De manera, dicen, muy borrosa, vemos a Dios el Padre buscando una esposa para su hijo. ¿Quién era el hijo de Abraham? Isaac. ¿Y quién es el hijo de Dios, el Padre? Jesucristo. Entonces, dicen ellos, Abraham busca una esposa para Isaac. De la misma manera, Dios, el Padre, está buscando una esposa para su hijo. ¿Y cómo es la esposa del hijo de Jesucristo? Es un pueblo que Dios ha redimido. Un pueblo puro, sin mancha. Por supuesto, Dios los encontró, o nos encontró, sucios, perdidos, condenados. Pero por la misma obra de Jesucristo, Él nos ha limpiado. Y dice que se va a presentar una iglesia, una novia, una esposa limpia, sin mancha y sin arruga. Algo limpio, algo puro. Y es lo que vemos en el deseo de Abraham de encontrar una mujer de su propio pueblo. Así que pasamos la primera media hora, vamos a la segunda media hora. Voy a darles promoción, 1 hora y media nada más. Así que vamos a darle el ejemplo del siervo ahora. ¿Qué podemos aprender en cuanto al siervo, en cuanto al criado, sin nombre? Vamos otra vez a Génesis. Recuerden que estamos ahí. Génesis 24, versículo, pues vamos a leer a partir del versículo 10. Entonces el siervo, después de hacer el juramento con Abraham, después de poner su mano debajo del muslo de Abraham, que era la manera de hacer el juramento, dice, entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano. Se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. El siervo hizo que se arrodillaran los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua. Así que este hombre, al hacer el juramento, inmediatamente sale, toma 10 camellos, toma posesiones de Abraham y va en busca de una esposa para Isaac. Llega a un lugar y dice que el siervo hizo que se arrodillaran los camellos fuera de la ciudad donde había llegado. Había un pozo de agua allí, ya era el atardecer, justamente la hora en la que las mujeres salen por agua. Así que este hombre traía estrategia, ¿verdad? Era un hombre, dice, que dependía, en primer lugar, de Dios. Pero bueno, vamos a leer. ¿Cómo empieza el hombre a decir o a hablar dentro de sí, o a orar tal vez? ¿Qué dice en el versículo 12? Y dijo este siervo, oh Señor.
Está hablando con Dios. Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. ¿Cómo empieza este hombre su misión? Dependiendo de Dios. Empieza a orar. Dios de mi señor Abraham, dame éxito, ten misericordia de mi señor. Versículo 21. ¿Qué más va a decir este hombre? Entre tanto el hombre la observaba. Bueno, vamos a leer porque no hemos leído, creo, toda la historia, ¿verdad? Y luego seguimos. Dice, yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baje su cántaro para que yo beba. Y que responda, beba y también daré de beber a sus camellos. Así que el hombre empieza a orar y le empieza a pedir al Señor y les da detalles de cómo él se va a dar cuenta qué mujer es la elegida no por él, no por Abraham, no por Isaac, sino por Dios, la que debía ser esposa de Isaac. Así que dice, la que baje su cántaro para que yo beba, y que ella dice, va a responder, beba y también daré de beber a sus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Así que hay una pauta, una prueba que debe pasar esta mujer. Tiene que darle de beber a él. ¿Y qué más? Y debe decir, no solamente tú vas a beber, sino también tus camellos. ¿Cuántos camellos eran? 10 camellos. ¿Cuántos litros de agua bebe un camello? Muchísimos, ¿verdad? Los camellos son famosos porque pueden almacenar agua por mucho tiempo o algo así. Pueden vivir por muchos días, semanas tal vez, sin tomar agua. Pero cuando toman, pues no creo que tomen un vasito, ¿no? No van por el conito ahí de papel, ahí el garrafón y ya estuvo, ¿no? Pues supongo que son litros y litros y litros de agua, un solo camello. Ahora 10 camellos, es un montón, ¿verdad? Pero vean lo que sucede. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven, dice, era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo, le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro. Beba, señor mío, le dijo ella. Y enseguida bajó el cántaro de su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para sus camellos, hasta que hayan terminado de beber. Rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Entre tanto el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no. Entonces el siervo, ¿qué es lo que hacía? Observaba lo que estaba haciendo Rebeca. ¿Cuál era el propósito de observarla en silencio sin decir nada? Para saber si el Señor había dado éxito o no. Este cuate no se emocionó, ¿verdad? Era una mujer hermosa, dice, era virgen, ningún hombre había estado con ella, pero eso no lo emocionó a él. Él no dijo, no, qué bonita es, no, pues con esta, como hacemos nosotros los hombres, ¿no? No vemos una muchacha bonita, no, con esta me voy a casar. No, pero esta es terrible. No me importa, está bonita. No pasa nada. No, pero es el mismo demonio. ¿Qué me importa a mí? Está bonita, ya se acabó. ¿No? Somos así, ¿verdad? Pero este cuate no era así. No se emocionaba. Él quería la aprobación de Dios en su misión. Era lo más importante para él. Que Dios estuviera de acuerdo y que Dios mismo hubiera elegido a esta mujer ni siquiera para él, sino para Isaac, para el hijo de su amo. Después, seguimos leyendo, dice, cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo, que dice que son 5.7 gramos, y dos brazaletes que pesaban 10 siclos, 114 gramos de oro. Y le preguntó, ¿de quién es hija? Dígame, le ruego, ¿hay en la casa de su padre lugar para hospedarnos?
Ella le respondió, soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a Nacor. También le dijo, tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. ¿Y qué hizo el hombre? Entonces el hombre se postró y adoró al Señor y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Este hombre se había dado cuenta que era Rebeca, la elegida por Dios para ser esposa de Isaac. ¿Cómo empezó? Empezó orando. ¿Y cómo terminó? Terminó orando y adorando a Dios porque Dios había respondido. Nosotros también somos buenos, ¿verdad? Para orar. Nosotros oramos y pedimos a Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios responde? No, pues ya nos olvidamos, ¿verdad? Dios respondió tu oración, pero nunca volviste a orar al Señor y decir, Señor, gracias porque has respondido mi oración. Pero este hombre sí lo hizo. Una dependencia total. No solamente cuando estaba pidiendo, sino cuando ha recibido la respuesta, viene y adora al Señor. Señor, me ha respondido. Gracias. Y lo adora. Un ejemplo de dependencia de Dios en la misión que él tenía. Y otro punto, rapidito. El criado de Abraham, el siervo de Abraham, vivía para cumplir la voluntad de su amo. Versículo 33, solo anoté porque si ustedes se dan cuenta y pueden leer detenidamente este capítulo, este hombre repite mi Señor, refiriéndose a Abraham, por lo menos 22 veces. Mi Señor, mi Señor, mi Señor. Versículo 33 dice, ¿dónde estoy? Tiene tantos versículos que me pierdo. Pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, dijo, no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje. Bueno, aparte de repetir un montón de veces este hombre, mi señor Abraham, es una misión que mi señor Abraham me encargó. Es importante que mi señor Abraham sea complacido. Este hombre vivía para complacer y para hacer la voluntad de su señor Abraham, de su amo Abraham. Así que después de ya haber conseguido la respuesta de Dios, dice que en el versículo 28, la joven, es decir, Rebeca, corrió. Este hombre le dio joyas, ¿se acuerdan? Un brazalete y algo así como un anillo. La joven corrió y contó estas cosas a los de la casa de su madre. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, y Labán salió corriendo hacia el hombre a la fuente. Este hombre de Labán era bien listo, ¿no? Tenía una vista muy, muy buena. Dice, cuando Labán vio, ¿qué vio? Que su hermana venía corriendo bien cansada, ¿verdad? No, Labán no vio eso. Dice que vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana. Y después oyó las palabras de su hermana Rebeca, que le contó, esto es lo que el hombre me dijo. Labán fue al hombre que estaba con los camellos junto a la fuente y dijo, entra, bendito del Señor. No, pues trae un montón de joyas este cuate, ¿cómo no le va a decir entra? Dice, ¿por qué estás afuera? Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos. Bueno, no sé si era cierto que Labán había preparado algo por ahí. Por lo menos el texto nos dice que Labán empezó a preparar toda la casa, ¿verdad? Dice que cuando vio los brazaletes y oyó lo que su hermana le contó, fue corriendo antes que se vaya este hombre, antes que se me escape la fortuna que trae. Dice, yo he preparado la casa y un lugar para los camellos. Entonces el hombre entró en la casa y Labán descargó los camellos y les dio paja y forraje y trajo agua para que se lavaran los pies, él y los hombres que estaban con él. Pero cuando la comida fue puesta delante de él, delante del siervo, para que comiera, dijo, no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje. Así que seguramente eran muchos días de viaje. Este hombre estaba cansado, muy posiblemente hambriento. Así que le ponen un platote así de costillas enchiladas y chuleta ahumada, y bien chida. Casi estoy seguro que el hermano Oscar había ahí cocinado. Entonces era algo irresistible seguramente. Y entonces el siervo, ¿qué hizo? ¿Qué hubiera hecho usted?
No manches, pues me lo acabo rápido y después doy la noticia, no si es que me acuerdo. Después me echo una siestita y ya cuando me despierte puedo seguir con la misión, ¿verdad? Pero ¿qué hizo este hombre? A ver, hay un montón de comida, pero dijo, no puedo comer sin antes dar la noticia, decir a qué he venido. Recuerdo un pasaje donde el Señor Jesucristo hizo algo muy parecido. ¿Recuerdan? El Señor estaba ahí, los discípulos habían ido a traer algo de comer porque pues, estaban predicando por ahí, Jesús estaba sanando enfermos y todo. Así que estos hombres regresaron y dijeron, oye, Señor, ya come, ¿no? Ya es tarde, ya. ¿Y qué dijo el Señor? Yo tengo otra comida que ustedes no saben, que es hacer la voluntad de mi Padre. Esa era la comida de Jesús, hacer la voluntad de su Padre. ¿Y cuál era la comida de este hombre? Hacer la voluntad de su amo, sirviendo a su amo, haciendo las cosas de manera diligente. Un hombre que vivía para cumplir la voluntad de Abraham. Así que, otra vez, unos comentaristas, varios que leí, dicen que en el siervo de Abraham ven a una de las personas de la Trinidad también. Dicen ellos, yo no sé si es así, ellos lo ven así. Se los comparto para que lo puedan meditar. Y dicen que en el siervo de Abraham ven de alguna manera al Espíritu Santo, que está obrando y trayendo pecadores y añadiéndolos a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Dijimos, el cuerpo, la novia, la esposa de Cristo. Entonces, el siervo, ¿qué es lo que hace? Está consiguiendo una esposa para Isaac, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Está reuniendo un pueblo que es la esposa de Cristo. Yo no sé si es así o no. Ellos dicen que sí, se los comparto y van a decir, no, este cuate está medio loco. Y los comentaristas que leyó, también. Otros van a decir, no, puede ser, es posible, no sabemos. Y espérense a hablar de Rebeca, porque también trae algo interesante. Entonces hablamos de Abraham, hemos hablado de el siervo, y ahora como tercer punto y último, híjole, le di muy rápido. Vamos a hablar del ejemplo de Rebeca, para ya que no se cansen tanto. El ejemplo de Rebeca. ¿Cómo era Rebeca? Versículo 16 del capítulo 24, era una mujer, dice ahí, pura. Ya lo leímos, pero pues necesitamos leerlo otra vez para que no digan, no, este cuate ya se está inventando cosas raras. Versículo, ¿qué dijimos? 16. La joven era muy hermosa, era virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Así que Rebeca era una mujer pura, que no había conocido a ningún hombre. Cuando habla de que no había conocido a ningún hombre, no es que vivía así como internada en un lugar, en un cuarto, y no sabía de ningún hombre que andaba por allá, ¿verdad? Sino que no había tenido una relación íntima, pues, con ningún hombre. Era una mujer virgen, la cual Dios había reservado para Isaac seguramente. Dios había obrado a lo largo de la vida de Rebeca y la había guardado pura para Isaac. Y aparte dice que era una mujer muy, ¿cómo dice? Muy hermosa. Siempre Dios para sus hijos tiene mujeres hermosas, ¿verdad? No es cierto, dice por allá atrás. ¿Cómo así? Siempre Dios le da a sus hijos mujeres hermosas. Físicamente, pero también interiormente. No quiero preguntarles porque no se los meto en problemas. A ver, va a decir, no es cierto, estás mintiendo. Va a decir algún hermano y su esposa le va a dar ahí un golpecito con un cuchillo. Pero Dios había reservado para Isaac una mujer hermosa, pura, casta, que se había guardado para su esposo. Debería ser así en el pueblo de Dios, ¿verdad? Mujeres que se guarden para su
para su esposo. Y no solamente mujeres, sino hombres, por supuesto, también, que se guarden para su esposa, solamente. Porque Dios tiene un esposo para las que no se han casado. Las que ya se casaron, pues ya lo están viendo. Dijeron, no, pues creo que Dios no tenía esto para mí, yo creo que yo me equivoqué. No, sí era el que Dios tenía, pero está trabajando, está obrando seguramente y lo va a cambiar. Algún día tu esposo va a ser como Cristo. ¿Quieres que tu esposo sea como Cristo? Bueno, tienen un trabajo también ustedes que hacer, ayudándole a eso, ayudándole a formarse la imagen de Cristo en ellos. Claro, siempre imitando al siervo de Abraham, en dependencia de Dios, en oración y en todo eso que hemos visto. Así que Rebeca era una mujer hermosa. ¿Qué más era Rebeca, hermano Beto? Póngale por ahí. Era una mujer diligente. Era una mujer que le gustaba trabajar. Estaba en actividad constante. No, pues traigo 10 camellos y yo tengo sed. ¿Qué dijo Rebeca? Te voy a dar a ti, y no solamente a ti, sino a todos tus camellos hasta que hayan terminado, hasta que no quieran beber más. ¿Cuántos litros de agua habrá sacado Rebeca ahí del pozo? Híjole, un montón, ¿no? Pero así era Rebeca, una mujer diligente, una mujer trabajadora. Y no solamente dio de beber, sino que dijo, seguramente en la casa de mi padre puedes hospedarte. Allá hay paja, hay forraje para los camellos, hay comida para ti. Así que vamos, nosotros vamos a atenderlos bien. Una mujer que era diligente, versículo 18 al 28. ¿Ya lo leímos? ¿Quieren leerlo otra vez? Yo sé que no, porque ya se lo saben de memoria seguro. Pero ya lo leímos, ¿verdad? Lo vimos. Rebeca atendiendo a este hombre al que no conocía. Simplemente escuchó que venía de por ahí lejos, de un hombre que se llamaba Abraham, al que ella seguramente tampoco conocía, pero estuvo dispuesta a servirle. Y también Rebeca era una mujer de fe. Versículo 28. Si Rebeca no hubiera sido una mujer de fe, pues no hubiera hecho lo que hizo luego. Vamos a ver el versículo 58, que dice así. Bueno, vamos a leer desde el 54 para entender un poco. Dice, después él, es decir, el siervo y los hombres que estaban con él, comieron y bebieron y pasaron allí la noche, en la casa de Rebeca. Cuando se levantaron por la mañana, el siervo dijo, envíeme a mi señor. Pero el hermano y la madre de Rebeca dijeron, permite que la joven se quede con nosotros unos días, quizá 10. Después se irá. ¿Tú hubieras dejado pasar a Rebeca unos días si hubiera sido el siervo de Abraham? Pues pensándolo bien, tal vez le hubiéramos dejado despedirse. No, bueno, otros 10 días, está bien. Bueno, los comentaristas que leí y viendo también la historia de Jacob, ¿recuerdan cómo Jacob dijo? Voy a pagar la semana de ¿cómo se llamaba su esposa? Raquel. ¿Y cuánto era la semana en realidad? 7 años. Y dice que después pagó también pagó la semana de Lea, porque ese cuate lo engañó, y luego pagó la semana de Raquel, ¿no? ¿Y cuántos años eran en total? ¿Las 2 semanas? 14 años. Entonces, los comentaristas dicen que posiblemente ellos estaban diciendo, déjanoslas otros 10 años. No necesariamente se estaban refiriendo a 10 días, ahí como nosotros conocemos los días, sino posiblemente estaban pidiendo varios años para que Rebeca estuviera con ellos todavía. Pero ¿qué dijo el siervo? Puesto que el Señor ha dado éxito a mi viaje, envíenme para que vaya a mi Señor. A este hombre le urgía cumplir en su totalidad la misión de que su amo le había dado. Dice, llamaremos a la joven, respondieron ellos. Bueno, vamos a hablar con Rebeca a ver qué opina ella, a ver qué dice. Dice, y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? ¿Y qué dijo Rebeca? Iré, dijo ella. Imagínate, Carla, que viene un hombre desconocido que nunca jamás en tu vida has visto
Dice, oye, mi amo está buscando esposa y tú eres la elegida. Y viene la hermana Iraíz bien preocupada, híjole, no manchen, ¿cómo se van a llevar a mi hija? Y te llama, ¿no? De repente, te llama, oiga, Pastor Eduardo, Pastor David, vengan, porque un hombre vino por mi hija. Y entonces los pastores, David, Eduardo, la hermana Iraíz, bueno, vamos a preguntarle a ver qué dice, ¿no? Y entonces le preguntan a Carla, oye, Carla, ¿te quieres ir con este hombre al que nunca has visto? Y a ese que va a ser tu esposo menos lo has visto y no sabes quién es ni cómo se comporta. Nada sabes de él. ¿Qué harías, Carla? ¿Cómo dirías? Iré. No, ¿verdad? No, tú te andas por allá, ni sé de dónde vienes. Y creo que todos haríamos algo así. Pero ¿qué hizo esta Rebeca? Iré, voy a ir. ¿Y por qué tomó esa decisión, Rebeca? Seguramente porque estaba viendo muchas pruebas que era la voluntad de Dios. Que Dios, más que Abraham, más que Isaac, la que la estaba llamando era Dios. Era Él, el Señor. Porque el Señor tenía grandes planes para Rebeca. Planes para cumplir los planes no de Rebeca, sino de Dios mismo. Una mujer pura, una mujer diligente, una mujer de fe. Otra vez vuelvo a los comentaristas. Los comentaristas dicen que posiblemente esta es una pequeña sombra de la iglesia. ¿Recuerdan cómo es vestida la iglesia en Apocalipsis? De lino fino, blanco, algo puro, lavado con la sangre de Cristo. La iglesia, ¿cómo debe ser? Diligente también, esperando a su Señor, sirviendo a su Señor. La iglesia debe de ser una iglesia de fe, una iglesia que confía en la palabra de Dios. Y ven cómo termina este capítulo. Dice así, Rebeca se levantó, bueno, después de que Rebeca dice, sí, voy a ir, ya ustedes no se metan, es mi vida, yo decido, yo voy con este cuate. Dijo, ¿qué más? Enviaron pues a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres. Bendijeron a Rebeca y le dijeron, que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miriadas y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. Le dan una bendición a Rebeca antes de dejarla ir. Y después dice, Rebeca se levantó con sus doncellas y montadas en los camellos, siguieron al hombre. El siervo pues tomó a Rebeca y se fue. Isaac había venido a ver Lahai Roi, pues habitaba en la tierra del Negev. Y por la tarde Isaac salió al campo a meditar. Así que este cuate era un hombre también, pues de meditación, ¿verdad? Andaba ahí en el campo meditando seguramente en Dios y todas las promesas que le había hecho a su padre. Y ahora que parecía que él era el heredero de esas promesas, dice que Isaac alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Y dice, Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello. Así que es de aquí donde sale eso del amor a primera vista, ¿verdad? A Isaac alza los ojos. ¿Y qué hace Rebeca? Y alza los ojos también. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Dijeron, ahí hicieron clic. Así se la saben, ¿no? Los dos alzaron los ojos, se miraron y entonces dice, Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Híjole, estaba medio difícil la situación, ¿no? ¿Quién es este cuate que anda por allá? Parece que anda vagando nada más ahí en el campo, se anda paseando. Es mi señor, contestó, le respondió el siervo. Y ella tomó el velo y se cubrió. Rebeca iba dispuesta, sabía lo que iba, ¿verdad? Iba a ser esposa de un hombre desconocido hasta ese momento, pero que sabía que era un hombre que creía en Dios, que confiaba en Dios también. Dice luego, el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. ¿Y qué hizo Isaac? Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer, y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Este dato es importante. Isaac la trajo a la tienda ¿de quién? De su madre, Sara. Sara había muerto. El tiempo de Sara y de Abraham habían pasado ahora. Y ahora venían los siguientes, los que iban a sustituirlos en el plan
de redención. Isaac ahora es el importante y Rebeca va a ser importante también, porque al entrar en la tienda de Sara está diciendo, Sara ha pasado, ahora es el tiempo de Rebeca, de seguir con la descendencia que Dios ha prometido. Así que aquí dice un comentarista que ahora la matriarca del clan, de la tribu, es ya no Sara, sino Rebeca. Y el patriarca ahora viene a ser Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora es el tiempo de Sara y de Isaac, de Rebeca, de Isaac y Rebeca, de seguir con los planes de Dios. Dios va a obrar en sus vidas y cuando en muchos años después, no sé cuántos años, cuando lleguemos a Apocalipsis o a los evangelios por lo menos, vamos a ver, este plan estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, porque los planes de Dios son así. Y tu vida y mi vida y la vida de todos son pequeñas piezas de rompecabezas que Dios está armando para al final Él llevarse la gloria y la honra. Ejemplos para imitar: Abraham, su siervo, y Rebeca. Así que es lo que podemos aprender hoy.